¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a construir un pequeño sistema fotovoltaico autónomo para alimentar esta estación meteorológica. En realidad es una estación termopluviométrica. Nos mide la temperatura exterior y la precipitación que ha caído y nos lo envía de forma inalámbrica a una consola donde nos muestra los valores que se actualizan cada 30 segundos. Este tipo de sistemas fotovoltaicos autónomos para pequeños consumos, como puede ser una estación meteorológica, seguramente los habéis visto en la carretera, en las señales de tráfico, para advertencias luminosas. Bueno, aquí tenéis un par de ejemplos. Son sistemas fotovoltaicos que constan de una pequeña placa, una batería, un regulador, y la energía se utiliza para alimentar unos pequeños LED que nos indican o advierten de un peligro en la carretera. Son cada vez más usuales en nuestras carreteras este tipo de indicaciones. Este sistema, aunque es muy pequeño y alimenta un consumo muy pequeño, tiene todos los componentes de una instalación fotovoltaica autónoma. La instalación solar que vamos a construir en este vídeo tiene como objetivo alimentar eléctricamente en corriente continua a este termopluviómetro. Este termopluviómetro es un aparato que vamos a instalar en el exterior, que, como ya sabéis, porque lo vimos en otro vídeo, se alimenta con dos pilas del tipo AAA. Cada pila produce 1,5 voltios. Al conectarlas en serie disponemos de 3 voltios para la alimentación del dispositivo. Pues bien, vamos a sustituir las pilas por una batería de litio. Esta que veis aquí es del tipo 18650, es una batería de litio de 2200 mAh, una capacidad mucho más grande que la que tenemos aquí con estas dos pilas, y es una pila de 3,7 voltios, con la cual vamos a poder alimentar nuestra placa electrónica directamente. Estas dos la alimentan con 3 voltios, con la batería de litio la vamos a alimentar a 3,7 o incluso en algunas ocasiones a 4 voltios, pero he podido comprobar que la placa funciona igualmente bien. Uno de los elementos claves en la instalación solar es la batería, donde vamos a acumular la energía eléctrica que va a producir nuestro generador fotovoltaico, nuestro módulo solar fotovoltaico. Este panel solar, cuando esté expuesto al sol, va a producir 6 voltios en corriente continua y una intensidad de corriente de 600 mA. Con la energía que va a producir el panel vamos a cargar la batería, pero para no dañarla o no sobrecargarla, como ya sabéis, necesitamos un regulador. En este caso es el circuito TP4056, ahora lo voy a mostrar con más detenimiento, y este circuito se encarga de regular tanto la carga de la batería como la descarga. Por lo tanto, vamos a tener que conectar aquí la batería, el módulo fotovoltaico y el consumidor de energía. Y este módulo se va a encargar de detener la carga de la batería cuando detecte que ya ha alcanzado la carga máxima. Ahora os voy a enseñar las características. Vamos a empezar por ver las características del módulo fotovoltaico, que va a ser nuestro generador. Tenemos el modelo, la máxima potencia, que es una placa de 4 vatios. Tenemos el voltaje a circuito abierto, 7,2 voltios. Como os digo, el voltaje nominal son 6 voltios. ¿Veis? Voltaje a máxima potencia, 6 voltios. Corriente de cortocircuito, 0,72. Corriente a potencia máxima, 0,67. Y luego tenemos las dimensiones, el peso y el tipo de células. En este caso son policristalinas. No es monocristalina ni silicio amorfo, es policristalina. Bien, ¿y por qué he elegido un panel de 6 voltios? Pues porque este circuito, este cargador o controlador de carga para la batería de litio, la 18650 que tenemos aquí, que pueden ser de diferentes capacidades, como sabéis, es una batería de 2200 mAh, que va a acumular energía más que suficiente para alimentar este dispositivo durante meses. Por lo tanto, la autonomía de esta batería respecto al consumo está sobredimensionada. Como os decía, he elegido un panel de 6 voltios porque el controlador de carga se alimenta a 5 voltios. Aquí estáis viendo un primer plano de este controlador de carga que, como os comentaba antes, es el circuito TP4056. Es un controlador de carga y fijaos aquí los terminales que tiene. B+ y B- los vamos a utilizar para conectar el terminal positivo de la batería, B- el terminal negativo de la batería, Out+ y Out- vamos a utilizarlo para conectar los cables del consumidor, positivo y negativo respectivamente, y luego la entrada del módulo fotovoltaico lo vamos a hacer en In+, In-. Voy a girar este controlador
y aquí estáis viendo los circuitos que tiene. Aquí también tenemos marcadas las diferentes entradas, out más, out menos, B más y B menos, y luego aquí tenemos in menos o in más. Y además, como veis, podemos aquí soldar los cables del módulo fotovoltaico o también podríamos alimentarlo a través de un conector micro USB. Podemos cargar nuestra batería o bien mediante un conector micro USB o bien conectando los cables del panel fotovoltaico en in más y en in menos. Y en este plano estamos viendo la batería, que se trata de una batería de litio. El modelo es el 18650, que seguramente muchos conocéis. Además, porque ya hemos construido también un cargador para este tipo de baterías de litio. Y luego tengo aquí un portapilas para esta batería. Hemos visto los elementos que tenemos aquí encima de la placa que constituían prácticamente el sistema fotovoltaico, es decir, el módulo solar, el regulador de carga y descarga, y luego teníamos la batería. Además de estos elementos, para este montaje voy a utilizar este soporte de madera que estáis viendo aquí, y aquí vamos a poner una pequeña caja de conexiones estanca donde vamos a incluir los diferentes elementos, como puede ser la batería y el regulador de carga, para que no entre la humedad dentro de la caja y no los estropee. Para pasar los cables al interior de la caja vamos a utilizar estos prensaestopas. Estos elementos los vamos a colocar haciendo un taladro aquí en la pared de la caja. Ahora os lo voy a enseñar, y después vamos a pasar el cable por su interior, y cuando apretemos esta tuerca de plástico veis que tiene en su interior una junta de goma que se va estrechando y va abrazando el cable. Finalmente, el montaje del pluviómetro más el panel fotovoltaico más los diferentes dispositivos como el controlador y la batería van a ir colocados en este soporte, y este soporte va a ir anclado a un poste. Para anclarlo al poste vamos a utilizar estas abrazaderas de metal. Vamos a utilizar dos, una en la parte superior y otra en la parte inferior, para que no se mueva nada el montaje. Bien, vamos a comenzar el montaje soldando este cable que veis aquí, rojo para el positivo, negro para el negativo, en la conexión de las pilas, del portapilas, del circuito electrónico. La placa electrónica sale tirando ligeramente con unos alicates de punta, como estáis viendo, y aquí la tenemos fuera. Tenemos que pasar el cable a través de un taladro que vamos a hacer aquí en la parte inferior, y después vamos a soldar los cables aquí a los dos portapilas que veis. Vamos a utilizar un taladro atornillador y una broca de 4 milímetros para hacer el taladro por donde vamos a pasar el cable al interior del compartimento de las pilas. Y ahora lo que voy a hacer es estañar un poco los hilos de cobre para luego soldarlos. Y ahora ya procedemos a soldarlos. Recordar positivo con positivo. Bien, ese ya está. Y ahora vamos a soldar el cable negro. Y ahí tenemos el otro. Colocamos de nuevo la placa en su posición y vamos tirando del cable para que vaya entrando y que no se quede aquí recogido. A continuación vamos a realizar los taladros en la caja para colocar los prensaestopas, con una broca de pala de, como veis aquí, 13 milímetros. Tenemos marcadas ya las posiciones donde vamos a hacer el taladro. Sujetamos bien la caja y taladramos despacio. Ya tenemos los dos taladros hechos. Bien, ahora simplemente para colocar el prensaestopas lo pasamos por el agujero y colocamos aquí la tuerca. Que apretaremos bien ahora con una llave. Y en este caso hacemos exactamente igual. Bien, seguimos avanzando. Lo único que he hecho aquí es utilizar el soporte del pluviómetro que vamos a utilizar, y he fijado ya el pluviómetro aquí con un par de tornillos. Me falta ponerle aquí el embudo, la carcasa. Este es el cable, como os he dicho, con el que vamos a alimentar el termopluviómetro que tenemos colocado ya aquí en el soporte. También he atornillado la caja. Aquí podéis ver que he colocado un par de tornillos aquí y aquí, y la caja ya no se mueve de este soporte.
El otro elemento que me queda por fijar a este soporte es el panel fotovoltaico. Este es el regulador que también vamos a instalar ahora en el interior de la caja, junto con la batería, en esta posición. Lo único que me queda por colocar aquí en este soporte es el panel fotovoltaico. Podéis ponerlo aparte en un soporte externo, no en este de madera que tenéis aquí, pero yo, para hacer más compacto el conjunto, lo voy a instalar en este soporte de madera. Y lo voy a instalar de manera que esta cara sea la que esté orientada al sur, es decir, la que va a recibir toda la radiación solar, ¿vale? Cuando lo situemos en el poste, en su lugar definitivo, siempre el módulo fotovoltaico va a quedar así en el lateral. Y también tenemos que tener en cuenta que el módulo tiene que tener una inclinación acorde al uso que le vamos a dar. En este caso es un uso anual. Para un uso anual yo lo voy a orientar a 45 grados. ¿Y cómo vamos a fijar el módulo fotovoltaico a este soporte para poder variar el ángulo? Pues vamos a utilizar una bisagra. Esta bisagra que veis aquí, vamos a remacharla aquí en el módulo fotovoltaico. Vamos a atornillar este otro lado aquí en el soporte y de esta manera podremos variar el ángulo que va a tener el panel fotovoltaico. Bien, para fijar la bisagra, como veis en el módulo fotovoltaico estoy utilizando esta remachadora con unos remaches de 3 milímetros. Colocamos el remache y ahora ya presionamos. Ahí ha partido y ya lo tenemos colocado. Bien, he adelantado el trabajo un poco, lo único que he hecho ha sido colocar la bisagra y el módulo en el soporte. Fijaos cómo el módulo gira con la bisagra y podemos adaptar la inclinación del módulo a cualquier ángulo. Ahora lo vamos a fijar con unas pequeñas pletinas hasta la madera. Aquí veis que las uniones van remachadas, 2 remaches, y aquí con 2 tornillos tirafondos. Son tornillos de 3 milímetros con una longitud de 15 milímetros. Vamos a continuar ahora con la instalación eléctrica. Vamos a colocar en la caja aquí la batería y para ello vamos a utilizar cola termofusible para dejarla fija en esta posición, y luego aquí con cola termofusible vamos a situar el circuito controlador de la carga y la descarga. Aplicamos un poco de cola aquí sobre este pivote, aquí también, y ahora colocamos la batería. Y vamos a comenzar a soldar los distintos elementos en el circuito controlador de carga y descarga. Empezaremos por la batería y ahora ya lo soldamos en esas posiciones. Tener la precaución de que el cable no toque esta zona de out menos ni que toque esta zona de out más. Cada cable tiene que ir en su zona y no tiene que haber contacto eléctrico entre B más y out más. Aplicamos calor con el soldador y un poco de estaño. Bien. Y hacemos la misma operación con B más. Ya lo tenemos soldado. Vamos a continuar con out menos y out más, que son las salidas que van hacia el consumidor de energía, en este caso nuestro pluviómetro, como hemos visto. Y lo soldamos. Aplicamos un poquito de calor, estaño. Ahí ya tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Bien, solo nos queda por soldar los cables que traen la corriente desde el generador fotovoltaico, desde el panel solar, y eso lo vamos a hacer en in menos y en in más. Lo soldamos. Bien, a continuación cortamos los excesos de cable que tengamos. Añadimos un poco de cola termofusible y colocamos la placa en su posición. Comprobar que todo el cableado esté bien, organizarlo un poco para que se vea que los positivos están en los positivos y los negativos en los negativos. Comprobamos que tenemos
tensión, vamos a empezar comprobando la batería de litio, los contactos B+ y B-. Ahí tenemos uno y ahí el otro, y tenemos 3,67 voltios, que es la tensión que tiene la batería de litio. Comprobamos ahora la salida, out- y out+, y ahí también tenemos 3,67 voltios, por lo tanto ya estamos alimentando el pluviómetro. Y por último voy a comprobar el módulo fotovoltaico. Vamos a ver si con esta luz que tenemos aquí pues nos produce algo de tensión. Comprobamos en IN- y en IN+. Y ahí tenemos, nos está entregando 3,4 voltios. Esa tensión no es suficiente para cargar la batería, ya que necesitamos al menos 5 voltios. Cuando esté expuesto a la radiación solar, a la máxima radiación solar, pues nos va a entregar entre 6 y 7 voltios. Y una corriente de 600 miliamperios, que es ideal para cargar estas baterías de litio. Voy a cerrar la caja de conexiones, ya que hemos comprobado que todo funciona correctamente. Lo único que nos queda para finalizar el montaje es colocar el módulo fotovoltaico a la inclinación necesaria. En nuestro caso hemos dicho que lo íbamos a instalar a unos 45 grados. Para ello vamos a utilizar el inclinómetro para saber el ángulo aquí que tenemos, y para fijarlo en su posición vamos a utilizar esta pequeña pletina que veis aquí que he unido con 2 remaches, y que vamos a remachar aquí en el marco del módulo fotovoltaico y vamos a atornillar aquí a la madera. Si tomamos el inclinómetro, vemos que cuando lo tenemos así pues nos marca aproximadamente unos 90 grados. Lo situamos así en el panel y a medida que vamos levantando nos va marcando el ángulo, y los 45 grados estarían ahí. ¿Veis aquí la graduación? 40, 50, 45. Aproximadamente 45 grados. Por lo tanto lo dejamos aquí, colocamos la pletina, pasamos el remache por el marco y ya lo tenemos remachado. Y para finalizar el montaje fijamos la pletina con un tornillo, como estáis viendo. Pues ya lo tenemos listo. Ahora ya el ángulo del módulo fotovoltaico ya no se va a mover nada. Queda completamente fijado, y además, como tiene un marco de aluminio, ofrece muy buena resistencia simplemente con estas dos fijaciones. Aquí tenemos la bisagra y aquí tenemos la pletina, que es la que nos va a marcar el ángulo de inclinación de nuestro módulo fotovoltaico. Lo único que nos queda es montarlo en el poste. Esto no lo muestro, son uniones atornilladas, y este es el aspecto final que cobra el montaje. Como estáis viendo, todo queda muy compacto y muy bien organizado y protegido de los agentes meteorológicos, gracias a la caja estanca y los prensaestopas. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.